Buenos días a todos, buenas tardes ya, buenas tardes. Después de esta poderosa administración del Espíritu, yo creo que queda muy poco que decir, ¿no? Yo creo que el Señor nos ha hablado muy fuerte en nuestras vidas esta mañana en la adoración que tuvimos y pues la verdad, híjole, yo con eso me quedo, la verdad. No que eluda la responsabilidad de compartir, pero fue algo muy tremendo lo que Dios nos regaló hace un momento. Y que siga su presencia, ¿no? En este lugar. Ya teníamos un rato que el Señor no me permitía estar aquí arriba. Ya perdí un poquito la práctica y espero que el Señor me ayude para salir adelante porque pues no es fácil. Y menos después de que mi Cruz Azul iba ganando 3-0 ayer y perdió 4-3 con el América. Eso, Dios, ¿dónde está la justicia en la tierra? Pero bueno, es lo menos importante de la vida, el fútbol, pero sí me pegó. Bueno, les pido de favor que me acompañen para orar, para pedir al Señor que me ayude. Padre Santo, esta mañana estamos aquí delante de ti, derramando nuestro corazón, pidiendo tu unción, Señor, la unción fresca de tu Espíritu, para que tú unjas mis labios, Señor, con tu palabra, con el poder de tu Espíritu, para guiarme en esta palabra que tú has puesto en mi corazón, compartir con mis hermanos, Señor, que sea de bendición, que sea de edificación para tu pueblo y que todo sea bajo tu voluntad, Señor, que ninguna palabra salga de mi boca que sea de mi carne, sino solo lo que tú quieres expresar esta mañana, esta tarde, a tu pueblo. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús el Cristo. Amén. Bueno, quiero comenzar comentando que últimamente nuestro pastor ha estado volviendo a los rudimentos de la fe, a las bases. Estas últimas predicaciones en eso han consistido y sentí de Dios que era importante seguir también recordando los fundamentos de nuestra fe. Y en esta ocasión quiero hablar un poco acerca de salvación y gracia, dos términos que son vitales, fundamentales, que son básicos en nuestra fe, pero que desgraciadamente a causa del enemigo han sido tergiversados, distorsionados muchas veces incluso en el púlpito, y el Señor puso en mi corazón que retomáramos estos conceptos básicos y los aclaráramos un poco aquí a la congregación, y yo espero que el Señor me dé sabiduría para poder hacerlo. Vamos a comenzar, si me ayudan. Vamos a Juan, al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Esto lo hemos estado viendo en el movimiento de la palabra, no es nada nuevo, pero el enfoque y el prisma que le quiero dar, espero que sea un poco diferente. Leemos en Juan 10:10. Creo que todos lo conocemos. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A quién nos referimos con el ladrón? Satanás, ¿verdad? ¿Y quién fue el que vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia? Ok, son los dos personajes que vamos a ver en esta tarde. De hecho, recordemos que ninguna predicación en la cual no esté Cristo como centro vale la pena escuchar. Cualquier predicación que no tenga a Cristo como el centro de ella no es una predicación cristiana. Es obvio, ¿verdad? Entonces, en este caso, este es nuestro versículo base y vamos a contraponerlo o a ampliarlo con otro versículo que viene en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Dice así: y sabéis
que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿A quién nos referimos? A Cristo Jesús, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es la salvación para un cristiano? Nosotros, antes de conocer a Jesús, y lo hemos visto en el movimiento de la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Entonces no tendríamos ninguna esperanza de tener vida si no fuera por la vida de Jesús en nosotros, ¿verdad? Porque Él apareció para deshacer las obras del diablo. Él vino para quitarnos del imperio de las tinieblas y llevarnos al reino de su amado Hijo, que es el reino de Jesús, que es de luz admirable. Amén. Entonces, la salvación, vamos a ver en este cariz lo que significa y cómo debemos aplicarla de manera práctica en nuestra vida, porque todo lo que aquí en el púlpito se habla tiene que reflejarse en nuestra vida cotidiana, ¿sí o no? Si fuera una palabra que solamente nos llevamos como conocimiento, sería muy triste que tuviéramos que venir cada 8 días, o espero que no sea cada 8 días, que sea mucho más frecuente venir a la congregación y fuera nada más escuchar una palabra bonita o interesante y desaburrirnos. No, es una palabra que tiene que ser práctica para nuestra vida. ¿Amén? En este sentido, vamos a ver, cada uno de nosotros, un día el Señor nos escogió, un día nos llamó, un día se nos reveló Jesús. Como bien sabemos, nosotros no escogimos a Dios, no escogimos a Jesús. Él nos escogió, Él se apareció a nosotros y no nos preguntó si queríamos. Él nos tomó y en el momento que nos tomó, empezó una vida transformada, una nueva criatura en cada uno de nosotros. Yo recuerdo perfectamente el día que pasó en mi vida, ya alguna vez lo platiqué, no voy a hablar mucho de eso, solamente digo que tiene 31 años más o menos, un poquito más, que conocí al Señor. Yo era un muchacho universitario a punto de terminar la carrera, un poco, me faltaba como un año para terminar la carrera, año y medio, cuando conocí al Señor, cuando el Señor se presentó a mi vida, y obviamente no conocía yo mucho acerca de la fe, por lo tanto muchas cosas no sabía que eran pecado. Por ejemplo, murmurar para mí no era pecado, enojarme no era pecado, ser ingrato, desagradecido no era pecado, para mí no lo era en ese momento en que estaba yo bebé, espiritualmente hablando. Yo no sabía, y Dios no demandaba de mí o no me juzgaba por eso, porque sabía que yo era un bebé y sabía que yo no podía en ese momento conocer toda la verdad, pero es un proceso que Dios nos ha ido llevando, y 31 años después yo tengo una mayor responsabilidad ante Dios que la que tenía el día que yo nací como nueva criatura. Es obvio. Si yo, por ejemplo, estoy en primero de kinder y saco 10 y soy el mejor segundo de kinder, pero ¿qué les parece que yo en primero de primaria saco 10, pero me paso 25 años de mi vida en primero de primaria sacando 10? ¿Es meritorio? O sea, ¿tiene sentido que yo 25 años de mi vida me la paso en primero de primaria y saque 10 y 10 sobre primero de primaria? Es absurdo, ¿no? Es ridículo. Pues así es la vida en Cristo. Nosotros no podemos estar en primero de primaria toda la vida. El primer día es obvio que no nos va a demandar el Señor algo que no conocemos, pero no podemos 25 años después tener el mismo nivel de conocimiento y el mismo nivel de crecimiento y de santificación delante de Dios. Ahora, cuando nosotros comenzamos a conocer al Señor y nosotros nos vamos santificando y vamos poniendo nuestros ojos en la santidad de Dios, fíjense lo que ocurre en el universo. El primer pecado fue el orgullo y la soberbia de un ángel de Dios que quiso ser como Dios, ¿sí? Sabemos que él se reveló en el cielo, él era una persona importante. Vamos a ver un poquito, muy brevemente, esta historia, Isaías 14, si me acompañan. Versículos del 12 al 14.
¿Ya lo tienen? Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué atrevimiento, ¿no? Hasta no sé qué siente uno cuando ve que alguien se atreve a desafiar al Rey del Universo y a quererse comparar con él. Es algo, me parece aberrante, aborrecible, pero hubo quien se atrevió, y en el momento que este ángel que era de luz se atrevió a hacer eso, descendió al Seol y se volvió un personaje que ahora conocemos como diablo, Lucifer, Satanás. De hecho, bueno, Lucifer no es una traducción bíblica, pero lo conocemos así. Vamos también, para reforzar rápidamente esto, a Ezequiel, versículo 28. Ezequiel capítulo 28, versículos del 14 al 17, por favor. Y lo leemos rápidamente. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Pero fue creado, recordemos esto, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Amén. Este es Satanás, el que quiso usurpar el trono de Dios. Evidentemente no lo consiguió ni lo va a conseguir. Él ya ha sido vencido. Sin embargo, él trajo el primer pecado, el pecado por el cual todos los demás pecados han entrado a la vida del hombre: el orgullo. Él se enorgulleció de ser un ser, aquí lo dice, que era un ser perfecto, creado por Dios, pero era hermoso y tenía autoridad y era poderoso y tenía influencia sobre muchos ángeles, y aprovechándose de esa influencia y sintiéndose superior a lo que realmente era, quiso usurpar el trono de Dios y se llevó a la tercera parte de los ángeles. Sabemos esa historia, ¿verdad? Entonces, ese pecado que Satanás introdujo a la humanidad es un pecado, y es el pecado por el cual surgen todos los demás pecados. El que me diga, todo surge por orgullo y soberbia. El orgullo es el pecado que traen todos los demás, y acuérdense lo que Dios dice acerca de los orgullosos y de los soberbios. Ahí Dios pone una línea bien fuerte, bien determinada y bien grave para todo aquel que es soberbio y orgulloso. Y lo vamos a ver un poco más adelante, pero cualquier pecado que me digan, hasta el pecado sexual, el pecado de tener, el pecado del dinero, del amor al dinero, todo proviene de orgullo, de querer ser más, de querer no depender de Dios ni respetar su autoridad, sino de independizarnos, de rebelarnos y de querer ser lo que no debemos ser, o lo que no somos, y engañados creemos que somos, ¿sí? Entonces, vamos, por favor, a 1 de Juan 3:8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué?
para deshacer las obras del diablo. Para eso vino el Hijo de Dios. Entonces, la salvación, en uno de sus conceptos, en una de sus acepciones, es lo que Jesús hizo: venir a deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es una obra del diablo? La principal que trajo, y la acabamos de ver: el orgullo. Nosotros debemos de tener mucho cuidado en nuestra vida, porque si nosotros reflejamos lo que Satanás trajo a la humanidad, que es el orgullo, nosotros seremos hijos de ¿quién? Si nosotros somos orgullosos y soberbios y vanidosos, etc., seremos hijos de Satanás. Aunque digamos lo que digamos, por nuestros frutos seremos conocidos. Si yo soy orgulloso, y fíjense nada más, el orgullo es sutil, más bien, Satanás ha sido sutil al introducir el orgullo en nuestras vidas. Yo puedo estar muy orgulloso de no pecar, de no adulterar, de no robar, de no matar. Puedo estar orgulloso de conocer la palabra. Puedo estar orgulloso de tener una vida espiritual. Puedo estar orgulloso de ser una persona que ayuda y que da dinero, etc. Puedo tener tantas razones para ser orgulloso, y todas esas razones se vuelven inválidas delante de Dios, porque nosotros no somos dueños de nada, y toda buena dádiva proviene de Él. Todo lo bueno que yo puedo hacer, todo don perfecto es de Él. Nada de lo que yo puedo hacer bueno proviene de mí, de mi buen corazón. Ninguna cosa. Entonces, yo no puedo jactarme de nada de lo bueno que pueda ayudar o hacer o tener. Todo proviene de Dios y es para Él, para su gloria, porque todo fue creado por Él y todas las cosas por Él subsisten y para Él van. Entonces, el orgullo, sin embargo, ha hecho presa de muchos de nosotros, incluso como hijos de Dios, incluso como cristianos, y muchos hemos caminado en soberbia y orgullo, y tristemente, muchos, incluso personas que tienen un alto rango en las congregaciones, pastores, de todo tipo, no quiero especificar más, han caído en orgullo y soberbia, creyendo que ellos merecen mayor reconocimiento, cuando podemos ver en la palabra. Si nos vamos a Romanos 3, del 10 al 12, no lo busquen, pero acuérdense que dice: no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Entonces, ¿quién puede o quién podemos sentir que merecemos el favor de Dios, o que somos más que nadie, cuando la misma palabra dice que Dios no hace acepción de personas? Entonces, nadie estamos por encima de Dios, y nadie podemos hacer nada bueno en nuestras fuerzas. Amén. Nosotros, a través de Jesús, que es el que vino a salvarnos de las obras del diablo, podemos vencer a los gigantes que tenemos en nuestra vida. ¿Recuerdan en el tiempo del Antiguo Testamento los gigantes de la región de Canaán, donde venía Goliat? Y había muchos otros gigantes, y eran de dar miedo. Todo el pueblo temía por ellos, porque eran fuertes, valientes y poderosos, y adiestrados para la guerra. Sin embargo, Dios mandó a hombres valientes, hombres que confiaron en Él, y los derrotaron, y entraron en la tierra prometida y tomaron la tierra, tomaron posesión de la herencia que Dios había dado para ellos, y su promesa fue hecha real. Nosotros igual tenemos muchos gigantes en nuestro camino. Tenemos muchos gigantes como el pago de renta, el pago de luz, el pago de colegiaturas, la subsistencia misma, las enfermedades, los dolores, muchos gigantes, nuestros temores de muchas situaciones. Cada quien en particular tenemos temores por ciertas cosas, pero todos ellos son vencidos a través de la sangre de Jesús, y podemos derrotar a nuestros gigantes particulares que tenemos cada uno a través de Jesús, porque Él es el que nos salva de esto. Él es el que nos hace que caminemos en la tierra un camino seguro, porque nuestro destino no es la tierra, lo sabemos. Estamos en un trayecto que va al cielo, y ese es nuestro fin, y por eso tenemos que fortalecer nuestra fe maranata, porque nosotros sabemos que aquí estamos de paso, y un día nos vamos a ir, y más pronto que tarde, honestamente, más pronto que tarde vamos a estar ya durmiendo y esperando el juicio de Dios. Y no es que antes Él viene, que muchos creemos que podemos incluso estar en ese día. Eso es personal, pero yo creo que sí tenemos que estar preparándonos, y sobre todo no tenemos por qué
permitir que los gigantes que llegan a nuestra vida nos atemoricen y nos venzan. Al contrario, tenemos y ahorita vamos a ver un poquito más adelante, pero Jesús es el que nos da la fuerza, el poder, a través de su Espíritu, para vencer eso, y no hay ninguna razón por la que podamos ser derrotados. Recuerden que la misma Eva, cuando vino el pecado original, fue tentada en orgullo, porque cuando Satanás le dijo a través de la serpiente, con que Dios no quiere que comas del fruto, y le engaña del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ella pues pudo haber dicho, pues no, y ya, pero se vio tentada en orgullo, pues, caray, entonces yo puedo ser como Dios, y Él no quiere que yo sepa lo que Él sabe, y no pueda yo tener la misma percepción que Dios tiene de las cosas. Ella fue tentada en orgullo. El orgullo es el que nos ha roto nuestra relación con Dios, y nosotros tenemos que cuidar mucho, insisto, en este punto, porque es muy sutil, porque muchas veces podemos decir, mira, yo no soy orgulloso y estoy orgulloso de no ser, casi, o sea, ese es el pecado, es tan sutil que ni cuenta nos damos. Es como también decir, yo soy bien humilde, de verdad, yo no, si dices que eres humilde, es que no eres humilde, porque el que es humilde no se da cuenta que es humilde, no se da cuenta que es una vida normal para él, servir, ayudar, hacer y deshacer, y le dicen eso, no sé, yo no sé eso, porque el que es humilde no se da cuenta, y el orgulloso siempre está jactándose. Y ese es un riesgo grande para todos nosotros. Ahora, Satanás, aparte del orgullo, introdujo otra cosa que ha sido determinante para que los cristianos no podamos caminar correctamente en los caminos de Dios. ¿Y cuál es? Nosotros, ¿en quién debemos centrar nuestra vida? En Jesús, ¿verdad? En Dios mismo. Pero ¿qué sucede? Que hay una teología que centra las cosas en el hombre, ¿sí o no? Tristemente, es una teología equivocada, es una predicación errónea, pero existe, y muchos la hemos oído y nos ha tocado en nuestro corazón, cuando muchas veces en esta congregación, lo digo con toda apertura, no ha sucedido, pero yo sí lo he escuchado en otras congregaciones desde donde he venido. Se centra en el hombre y nos quieren tener contentos y nos quieren tener satisfechos, sintiéndonos bien, y de repente, de una manera disfrazada, de una manera sutil, se nos dice, sí, pero Dios te va a dar. Ya hemos oído mucho esto, pero es real, y es centrar en el hombre la salvación, centrar en el hombre todas las cosas que Dios quiere que sean centradas en sí mismo. ¿Qué pasó en el tiempo de Galileo? ¿Alguien se acuerda de Galileo Galilei? ¿Qué fue lo que lo llevó a un tribunal? ¿Se acuerda alguien? El hecho de que la Tierra era redonda. En su tiempo y en el tiempo de Copérnico hubo dos discusiones. Una, que si la Tierra era redonda y si la Tierra daba vuelta alrededor del Sol, o si el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra. Y era un conocimiento erróneo. Era un conocimiento erróneo el pensar que la Tierra era plana. Y era un conocimiento erróneo el pensar que el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra. Lo llevaban a juicio. Y se acuerdan jocosamente cómo él se libró del juicio, ¿verdad? Él era un pensador y un científico, no era tonto, amaba su vida, y pues él les dijo, está bien, o sea, si ustedes dicen que la Tierra es plana y que el Sol gira alrededor de la Tierra, está bien, pero no es cierto. Al final de cuentas, él le dijo a su mentor, pero eso no sucede. Pero nosotros hemos caminado también en un conocimiento erróneo acerca de salvación, muchas veces pensando que la salvación gira alrededor del hombre y toda la vida cristiana, y no es así. Todo gira alrededor de Dios. Es algo que suena como muy lógico, como muy básico, y debe de serlo, pero Satanás a lo largo de estos últimos 50 años, más o menos, ha metido esa ideología, esa doctrina falsa, y la gente se la ha creído. Ha creído que el hombre es importante, cuando todo es de Dios y para Dios, y el hombre, con todo respeto, no es importante. El importante es Dios, y Él nos presta vida, y Él nos da la oportunidad de alabarlo, nos presta la respiración, nos presta el oír, el hablar, todo, pero todo es de Él, y nosotros no tenemos ninguna importancia
Lo somos porque Él quiere que seamos. Amén. Ahora, ¿alguien de ustedes ha escuchado la teología del perro y del gato? ¿Alguien la ha escuchado? ¿No? Es una teología nueva que les voy a... No, es una manera de ejemplificar algo. Miren, todos conocen esas mascotas, ¿verdad? Los perros y los gatos. Tú tienes un perro en tu casa y le das de comer y lo bañas y le das agua y lo sacas a pasear y el perro es noble y fiel, ¿sí o no? Y el perro piensa, wow, mira de veras, qué bueno es mi amo me da de comer, me da todo, debe ser Dios, mi amo es todo para mí, y es fiel el perro. Sin embargo, el gato le das comida, le das su agüita, lo sacas para que se pasee, lo dejas salir, porque ese no se va a dejar guiar en una correa, pero lo dejas salir y anda por acá y por allá y todo, y dice el gato, qué bárbaro, mi amo, qué buena onda, me da comida y todo, debo ser Dios. Y nada más el hombre tiene dos teologías, o la correcta o la incorrecta. ¿Cuál es la correcta? La del perro. Aceptar que Dios es bueno y que nos da cosas sin merecer, y que debe ser Dios porque es tan bueno que nos da cosas sin merecer. Cuidado con tener teología del gato, honestamente lo digo. Ahora, vamos al segundo punto, al tema de la gracia. Y aquí es donde entra un poquito más en calor el asunto. Muchos de nosotros hemos escuchado definiciones de gracia que nos han dado en las congregaciones de donde venimos. Algunos otros hemos nacido aquí, gracias a Dios, pero otros tenemos mucho camino andado y hemos escuchado muchas cosas. Yo les voy a decir una definición incorrecta de gracia que yo recibí por muchos años, con la cual caminé creyendo que era verdad, y es muy dañina para el creyente tener esta manera de ver la gracia. No sé si ustedes la han escuchado, yo se los voy a decir. A mí me dijeron, mira, así es de sencillo. Justicia es que tú robes o mates y te vayas a la cárcel por tu pecado, por tu delito. ¿Sí? Eso es justicia. Tú te vas a la cárcel porque tú cometiste un delito. Misericordia es que tú mereces ir a la cárcel, pero el juez te perdona y no te mete a la cárcel. Eso se llama misericordia. Y gracia es que tú robaste y mataste, pero no te vas a ir a la cárcel. Y no solo eso, te voy a regalar 1,000 pesos. Eso es gracia. Así me lo enseñaron a mí. En otras palabras, unos le dicen el favor inmerecido de Dios. ¿Lo ha escuchado bien esto o es nuevo? ¿Alguien lo ha escuchado? Bueno, pues yo les voy a decir, y con palabra en mano, que esto es un concepto erróneo e incorrecto de gracia. Y nuestro pastor nos ha dado una definición de gracia que les voy a mencionar y la voy a ampliar con lo que estudié. Él nos dice que la gracia es la capacitación de Dios para no pecar. La capacitación que Dios nos da para no pecar. ¿Tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Claro que no. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan que quedaron desnudos y se taparon con una hoja de palo, etcétera? ¿Qué hizo Dios inmediatamente después? ¿Alguien se acuerda? Los vistió con pieles, ¿verdad? ¿Y eso se llama gracia? ¿Fue por gracia? ¿Merecían eso? ¿Habían pecado? No. Es por su bondad, porque Dios en sí mismo es bondad. Y Él dijo, no los quiero ver a mis hijos así. Y los cubrió, ¿sí? Cuando dice la palabra, no lo busquen, nada más voy a mencionar en Mateo 5:45, dice que Dios hace salir el sol y resplandecer para justos e injustos, y que llueva para buenos y malos, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que los terroristas que destruyeron hace justamente 15 años hoy las Torres Gemelas merecían la gracia de Dios para respirar y poder hacer eso? ¿La merecían? Claro que no. Eso es porque Dios en su bondad nos regala el aire a todos los seres. Incluso yo he escuchado predicaciones que le llaman gracia
común a lo que recibimos todos, hijos de Dios o no hijos de Dios, pero eso no es un concepto verdadero. Y les voy a decir por qué no es un concepto verdadero. No existe la gracia común, y la gracia es otra cosa, lo que acabo de mencionar, y ahorita lo vamos a ampliar. Y lo que pasó con Dios cuando vistió de pieles a Adán y Eva, y lo que pasa con la gente que no es de Dios, es bondad de Dios. Pero la verdadera gracia la vamos a ver en Hebreos 4:15, entre otras cosas. Si me ayudan buscando Hebreos 4:15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo, ¿verdad? Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Aquí vemos muchas cosas, pero dos las resalto. Una, que muchas veces decimos, creemos, no, es que nadie me puede entender lo que yo he pasado de tentación, nadie me podría superar, nadie. Aquí vemos que no es cierto. En primer lugar, que tenemos a alguien que nos comprende, porque él pasó, y aquí lo dice, tuvo tentación en todo, en todo. Jesús fue tentado en todo. ¿Quién puede tentarte más fuerte que el mismo Satanás en presencia? ¿Quién? Yo creo que nadie nos puede tentar más fuerte que como Jesús fue tentado por el mismo Satanás en el desierto, y no solo una vez, lo tentó varias veces, dice la palabra, que lo dejó por un poco de tiempo. Sin embargo, ¿Jesús pecó? Claro que no, fue impecable. Entonces, ¿tenemos excusa para pecar? ¿Tenemos excusa para decir que no hay manera de evitar que pequemos? Aquí este versículo echa por tierra cualquier argumento en contra de la impecabilidad que una vez nos habló nuestro buen amigo Osvaldo, de que sí podemos caminar sin pecado. Y ese es un aliento para nuestra vida. Cuando escuché esa predicación es precioso saber que podemos caminar esta vida sin pecado. No que ya lo hayamos conseguido, pero dice que debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, ¿sí o no? Que es Cristo Jesús. Entonces, regresando al tema, vemos cómo sí tenemos quien nos comprende y que pasó por lo mismo o peor que por lo que nosotros hemos pasado, y que podemos soportar la tentación. ¿Y saben qué es eso? Es la gracia de Jesús. Es la gracia de Jesús. El espíritu de gracia que dejó Jesús en la tierra es el que nos ayuda a no pecar. Entonces, ¿qué es la gracia? Es la ayuda en tiempos de tentación. Esa es una muy buena definición, complementaria a la que ya nos dio nuestro pastor. Es la ayuda en el tiempo de la tentación. ¿Que quién nos da esa ayuda? El Espíritu de gracia de Jesús. Amén. No es solos, no podemos solos, eso es obvio. Solamente Él nos lo pudo haber dado. Ahora, recordemos algo muy importante. Nosotros somos salvos porque nosotros lo merecemos. ¿Hicimos algo para merecerlo? ¿Escogimos el día? Claro que no. Pero una vez que el Señor nos tomó y nos dio su Espíritu, a partir de ese día, ahora sí yo tengo mucha responsabilidad de lo que hago con ese regalo. Entonces, yo he tenido confrontación con muchos hermanos de otras congregaciones, porque cuando les hablo del esfuerzo, inmediatamente piensan que yo quiero salvarme por mí mismo y que quiero que por obras sea salvo. Y les insisto, no se trata de ese tipo de salvación, pero el hombre que no se esfuerza y no pone una decisión en su vida después de lo que pasó en la cruz y que nosotros tomamos ese regalo, no va a crecer, y puede incluso que ni siquiera llegue a las moradas celestiales, honestamente hablando y siendo claro. Nosotros tenemos que vivir en una vida de esfuerzo, en una vida constante de decisiones, de decidir no pecar. Esfuerzo. Oye, ¿tú crees que las personas que vienen en la mañana a adorar a Dios a las 6:30 es porque se les quitó el sueño y porque no saben ni qué hacer, no tienen ninguna actividad que hacer, o creen que es porque se les ocurrió, a ver, vamos a ver de qué se trata? Tengo morbo, curiosidad. Voy a ir a las 6:30 de la mañana, que como no tengo nada que hacer. ¿Ustedes creen que no es un sacrificio para esas personas que vienen
dar su vida sabiendo que lo hacen por amor al Señor, es un esfuerzo, es una decisión, es un sacrificio. Pero esa es la vida del cristiano. No es una vida de decir, pues el Señor ya me dio la salvación, ahora me voy a acostar a que venga por mí, para eso es mi fe maranata, aquí voy a estar esperando. No, eso no es la verdadera razón por la cual el Señor nos rescató. Él quiere que vivamos una vida de esfuerzo. Y honestamente lo digo, muchos no hemos caminado con esa creencia del esfuerzo y de la decisión que tenemos que tomar en nuestra vida, porque claro, es muy cómodo decir, ¿sabes qué? Pues es que tengo muchas cosas que hacer, pero la verdad es que el Señor acomoda la vida de uno si nosotros le damos la prioridad, le damos la preeminencia y le damos la gloria, y nada más amamos a Él, al Señor. Él va a acomodar nuestra vida y nos va a dar lo que necesitamos. No lo hemos creído porque no lo hemos hecho, no se ve el fruto. Ahora, somos tentados y Jesús nos ayuda, pero también hay otra parte que sucede en nuestra vida, que es la prueba. Vamos a 2 de Corintios, por favor, 12:7. Segunda de Corintios 12:7. ¿Se acuerdan de Pablo cuando fue tomado en el camino a Damasco y convertido al Señor, que el Señor mismo se le presentó? ¿Se acuerdan que le puso? Vamos a leerlo mejor para que se los diga. Dice 2 de Corintios 12:7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual, voy a leer el 8 también, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Hasta ahí. ¿Se acuerdan cuál era ese aguijón? Bueno, él nunca mencionó cuál era el aguijón, pero sí se acuerdan que lo tuvo, que toda su vida, desde que conoció al Señor y fue convertido, tuvo un aguijón en la carne que lo abofeteaba, decía que Satanás lo abofeteaba, y él pidió 3 veces que fuera quitado, porque era algo fuerte. ¿Y por qué creen que le dio ese aguijón en la carne el Señor a Pablo? ¿Por qué creen? Para que no se enorgulleciera, ¿verdad? Porque él tenía muchas razones, más motivos que cualquiera de nosotros, más motivos quizá que un presidente o un rey, de ser orgulloso, de ser soberbio, porque él había nacido de cuna de reyes, había estudiado en las mejores universidades, por decirlo, con el maestro Gamaliel, había sido parte del Sanedrín, había sido un perseguidor celoso de los cristianos y había actuado conforme a la ley irreprensiblemente. Él era un hombre que podía tener todos los galardones y los tenía para ser orgulloso, pero el Señor, sabiendo lo importante que iba a ser la obra de Pablo con los gentiles, no lo permitió. Dijo, yo no puedo, me imagino, ¿verdad? Yo no puedo permitir, no puedo arriesgarme a que Pablo caiga en orgullo, porque su obra para mi reino es muy grande. Entonces lo mantuvo así toda su vida, con ese aguijón. ¿Ustedes creen que nosotros no necesitamos un aguijón para que nosotros también podamos caminar sin soberbia y orgullo? ¿Y cuál es el aguijón que nos pone el Señor? Pruebas de todo tipo. Algunos tienen la prueba de la esposa, no es mi caso. Otros tienen la prueba del esposo, otros de la suegra, ahí no voy a hablar, del suegro, del hermano, de la hermana, en fin. Todos tenemos una prueba, un hijo rebelde, un trabajo que no nos agrada, un trabajo que nos es difícil de hacer porque no es lo que nuestra vocación quisiera, una falta de liquidez, de dinero, una situación económica premiante, una enfermedad, etc. Hay tantas pruebas que el Señor nos pone, pero un niño de primero de primaria, el maestro, cuando le hace un examen, no le pone un examen mayor al de primero de primaria porque sabe que no lo va a superar. Si un maestro de la escuela hace eso, ¿ustedes creen que Dios va a hacer algo así? Ponernos una prueba mayor que la que podamos soportar. Claro que no, ¿verdad? Él nos pone pruebas conforme a
cuál es el carácter que nosotros debemos de ser moldeados? ¿Cuál es el carácter? El de Cristo, ¿verdad? Dice, hasta que sea el carácter de Cristo formado en nosotros. ¿Y cuál era, por ejemplo? Sabemos que hay temperamentos. Hay libros que hablan del temperamento melancólico, del temperamento colérico, flemático, el otro creo que es visceral o sanguíneo. Esos son los 4 temperamentos que yo recuerdo que vi en algún libro. Y todos pues podemos nacer con ese tipo de temperamento y podemos morir con ese temperamento. Algunos el Señor los cambia, pero lo que sí no podemos morir es con el carácter que nacimos. El carácter con el que nacimos debe ser transformado por el carácter de Cristo. ¿Y cuál era el carácter de Cristo? ¿Cómo vivió Jesús en la tierra? Con un carácter que era de humildad y mansedumbre. ¿Se acuerdan que decía yo soy manso y humilde? Esas eran las características que puso Jesús en su carácter, mansedumbre y humildad. Cualquiera de nosotros que caminemos con el carácter de Cristo, de mansedumbre y humildad, venceremos esa tentación y esa prueba. La prueba que viene a nuestras vidas y que es imposible de evitar a todos los que somos hijos. Dice la palabra que Dios a quien ama disciplina, y si nosotros queremos la disciplina de Dios, que es el corregir nuestros errores y enmendar nuestro camino a través de la prueba, lo vamos a vivir, pero tenemos que vencer esa prueba con el carácter formado de Cristo en nosotros a través de la mansedumbre y de la humildad. Amén. Ahora, si seguimos leyendo un poquito adelante en 2 de Corintios, en el versículo 9, ¿qué le dice el Señor a Pablo? Bástate mi gracia, ¿verdad? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, la segunda manera que podemos definir la gracia es el poder que Dios nos da a través de Jesús para las áreas débiles en nuestra vida. Todos tenemos áreas débiles, todos tenemos situaciones, como dicen a veces uno de manera coloquial y así muy mundanita, pues me diste en mi callo, me diste en mi, ¿cómo dicen? En mi pata de palo. O sea, sabemos que cojeamos de un pie, que tenemos una debilidad, que tenemos algo que tenemos que fortalecer, y lo vamos a fortalecer con nuestras fuerzas. Evidentemente que no, necesitamos de la gracia de Cristo, que es el Espíritu de gracia otra vez, obrando en nosotros, dándonos ese poder. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder. Él se tenía que ir físicamente, pero nos iba a dejar su poder. Y ese poder del que hablaba Jesús es el poder que nos va a permitir no caer en tentación y superar la prueba, y que podamos ser victoriosos y ser más que vencedores a través de Cristo. Amén. Fíjense nada más, hay un ejemplo. Había un pastor que un día soñó, estaba pasando una dificultad muy grande en su vida, y no sabía cómo hacerlo, y un día estaba soñando y de repente se veía él en un río, en un botecito. Iba él ahí en el bote, y de repente veía que abajo del agua había un montón como una roca enorme que cubría todo el río, y el bote no avanzaba, y por más que le picaba a la roca para ver si se podía mover o algo, él decía: Señor, quita esta roca, porque no puedo pasar, que era un simbolismo de no puedo salir de mi prueba, de mi problema. Y estaba en eso, muy ocupado el pastor orando y pensando en eso, y de repente el Señor le dijo: no voy a quitar la roca, pero voy a subir el nivel del agua. Y subió el nivel del agua y él pudo pasar. Y dice este pastor: entendí claramente que Dios me estaba diciendo: no te voy a quitar el problema, no voy a quitar a tu adversario, a tu enemigo, pero ¿sabes qué? Voy a aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. El problema no se va a ir. El problema va a ser si yo decido seguir a Cristo
y creer en Él, y el problema ya no va a ser problema, porque en presencia de mis propios angustiadores yo puedo desayunar con mi Señor y tener gozo y tener una comunión con Él. Y esa es la verdadera gracia, el encontrarnos con Cristo, que nos resuelve nuestro problema de nuestra tentación, a la cual a veces aducimos que no podemos vencer porque es muy grande, y también a la prueba que el Señor nos pone, también decimos es una prueba insuperable, cuando el Señor nos está diciendo toda prueba que yo te pongo está al nivel de tu fe, está al nivel de tu conocimiento y a tu alcance. Solo tómate de mí, solo camina conmigo y no va a haber ningún problema. Me contaba hace algún tiempo un hermano que fueron allá por el rumbo de Pachuca, allá por Hidalgo, a orar por unas personas a una comunidad, que iban en una camioneta, iba un pastor y otro hermano, y el pastor iba manejando, el otro hermano y el pastor iban a un lado, y ya fueron a lo que tenían que hacer, pero desde el camino de ida, Dios empezó a inquietar al pastor y le decía, ora por el hermano, ora por el hermano. Y el pastor dice, sí, ahorita estamos ocupados, y se fueron al asunto que tuvieron que hacer. Regresando del asunto ahí en Pachuca, dice que venían de regreso en la camioneta, y otra vez Dios inquietando a este pastor y le decía, ora por el hermano, ora por el hermano. Y dice, sí, pero aquí está la carretera, y pues como que no se me hace así como, nos podemos distraer, y como que no se le hacía. Total, que pasó un buen rato de camino y el Señor lo seguía inquietando, y de repente nada más escuchó al lado de él, ¡ora por mí! Y se asustó todo, y era el hermano que estaba esperando que orara por él, y como no escuchó, no obedeció la voz de Dios, él se lo dijo, y entonces en ese momento se orilló y empezó a orar por él, y ya todo asustado, perdón Señor, no te escuché, y empezó a orar y oró. Hermanos, el Señor nos ha hablado a muchos de nosotros, ha puesto su voz clara, nítida en nosotros, diciéndonos, sal de tu comodidad, sal de tu vida rutinaria, sal de lo que estás haciendo que no me agrada, que no me honra, sal de tu problema de tentación y de pecado, sal de esa prueba de la cual tú crees que no vas a salir. No hemos escuchado, no hemos obedecido, quiero decir, a la voz de Dios. Se lo digo de todo corazón, soy un hermano más que cualquiera de ustedes, yo no tengo ningún cargo en esta congregación, soy una ovejita más en este redil, yo no percibo ningún salario de la congregación, no me estoy quejando, simplemente digo que estoy en la misma situación que cualquiera de ustedes, y que todos tenemos que trabajar para comer. Pero sí les digo que no tengo ningún problema para venir a la hora que el Señor quiera, en la mañana, en la noche, a mediodía, a la hora que Él me llame, con un hermano, o acudir a buscarlo, porque el Señor ha puesto en mi corazón el entender que Él da todo, que Él es todo en la vida del creyente. En mi vida lo he entendido a coscorrones y pruebas, no fue fácil, ha sido de golpe en golpe, pero hoy día yo puedo decir y declarar que el Señor ha sido buenísimo, y hemos sido bien bendecidos en mi casa, y que mi corazón no está en mi trabajo, que mi corazón no está en otro lugar, sino en Él, en todo lugar, en todo tiempo. Mi corazón solamente piensa en Él, cómo agradarlo. Y tenemos pequeños turnos por la mañana y la noche, y con todo el dolor de mi corazón digo que no viene nadie, que somos, tengo que incluirme, bien poquitos. ¿Y saben qué? No pasa nada, esto es personal y la palabra lo dice, el remanente pequeño. Vamos a ser muy poquitos los que decidamos estar en el camino del Señor. Habrá 5,000 que quieran ir a comer y beber buscando que el Señor les dé la vida y la comida física. Pero ¿cuántos discípulos y apóstoles había? ¿Cuántos son? ¿Cuántos fueron? 12. Así que está en nosotros decidir
¿Quién quiere ser discípulo o quién quiere ir a cuando venga el milagro del pan y del pescado? Está en cada uno de nosotros. Es triste para el Señor, porque el Señor nos habla a todos. Es triste para el Señor ver que no se conmueve nuestro corazón y que seguimos pensando que el Señor nos va a dar una grande bendición lejos de Él. Lo digo de todo corazón. Tengamos cuidado cómo vivimos, porque la fe maranata la necesitamos más que nunca. El Señor ya está a la vuelta y lo sabemos. Hay miles de señales, lo sabemos. Nuestro espíritu nos lo dice. No permanezcamos dormidos. Vengamos a su presencia ya, de inmediato. Es apremiante, es urgente. El Señor pone en el corazón de todas las personas que suben a este lugar a decirnos lo mismo. El Señor viene ya. ¿Y qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos caminando o estamos teniendo una vida cómoda, una vida de lujo, de anteponer cualquier cosa y enredados en las cosas de este mundo, o lo estamos buscando de corazón? Yo les voy a pedir que oremos para que el Señor redarguya nuestros corazones, nos inquiete y nos vuelva al camino que Él siempre ha puesto en nosotros, al redil. La salvación está ahí puesta, es solo tomarla, porque la salvación es continua, la salvación es tiempo pasado, presente y futuro, así como la gracia está ahí, pero ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Amén? Padre Santo, esta mañana, esta tarde, Señor, reconocemos, Padre, que no hemos estado caminando en tus caminos, Señor. El fruto nos lo dice, pero también sabemos que mientras hay vida y esperanza, y sabemos que tú eres un Dios de misericordia, grande en amor y lento para la ira, grande es tu misericordia, papá. Acudimos a tu abundante amor esta tarde, Señor, para pedir perdón, porque no hemos caminado en tus caminos, no hemos sido obedientes a tu voluntad, pero tenemos la gracia salvífica, la gracia de Jesús en nuestras vidas, esa gracia derramada en la cruz por nuestros pecados. Si entendemos esa gracia enorme que tú has tenido para con nosotros y vemos la gravedad del pecado, cuán grave y abominable es el pecado en nuestra vida, Señor, será más fácil buscarte y entregar nuestras vidas a ti en el trono de la gracia, acudir al trono de tu gracia, papá, estar en tu templo, entrar a tu templo, a meditar, a conocerte, a tener comunión, a tener una vida abundante en el Espíritu. ¿Qué es lo que tú quieres con nosotros, papá? Tú quieres aderezar mesa delante de nuestros angustiadores y que nosotros podamos, Señor, tener una intimidad y entrar en el lugar secreto de tu corazón, Señor, cada día. Porque esa es la vida, esa es la verdadera vida del creyente. Comunión íntima contigo día con día. No es activismo, no son reuniones masivas. Es lo que hacemos día a día, cara a cara contigo, papá. Ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor, conocerte cada día, como tú quieres ser conocido, abundantemente. Y tú no nos vas a dar a conocer tus secretos si andamos en otras cosas. Tú nos vas a revelar los secretos de tu corazón, que son preciosos, son paz, justicia y gozo, si nosotros volvemos nuestro rostro a ti, en humildad, en mansedumbre, sin soberbia, sin orgullo, sin buscar lo nuestro, sino lo tuyo, papá. Esta mañana, esta tarde, bendecimos tu santo nombre.